Hola, soy Juan Marcos Aguirre Leiva. El COD o Change of Destination o cambio de destino es algo que se utiliza como recurso para poder cambiar un documento de embarque, un Bill of Lading, en el cual se requiere hacer esta petición ya sea por una situación extraordinaria o por un caso particular que nosotros decidamos el por qué se tiene que ejecutar esta petición. Ahora bien, la naviera se guarda el derecho de poder aceptarla o no. Normalmente casi siempre se acepta, pero cabe la posibilidad y se reserva el derecho de poder aceptar o no este tipo de situaciones. Ahora, normalmente este tipo de situaciones se puede dar en tres eventos. Uno es cuando se requiere hacer un retorno de mercancía a origen. Esta se puede hacer en dos formas. Cuando la mercancía va todavía viajando en el tránsito marítimo o, en su caso, cuando la mercancía ya llegó a destino. En ambos casos son diferentes las maneras en las cuales se puede proceder, pero es factible hacerlo. Lo ideal es de que se haga todavía cuando va en agua. El otro supuesto es cuando se tiene que cambiar una dirección de entrega en el país de destino que originalmente estaba documentada en el booking para hacerla y que resulta que la cambian y se tiene que hacer el cambio en el documento. Aquí igual puede ser antes de que arribe al puerto de destino o cuando ya llegó al puerto de destino. Una u otra forma va a requerir diferentes cosas, pero es más factible hacerlo cuando todavía va en el agua el embarque. El otro, que es el tercero, es el cambio de destino, pero que a su vez puede tener tres diferentes posibilidades. Es el cambio hacia el destino de entrega, de modalidad o cortar el embarque a puerto. Eso puede ser una forma. El otro es el cambio de destino y modalidad, que aquí sucede que, por ejemplo, si el embarque ya viene a un destino determinado, va a continuar a ese mismo destino, pero resulta que la manera en que venía contratado era tren-camión para su entrega en intermodal y se quiere cambiar ahora a todo camión, pues se tiene que hacer esa petición en particular yendo al mismo destino. Puede cambiarse también el destino a otro warehouse, a otra bodega, a otro centro de distribución al que se quiera especificar. Y la otra, dentro de este mismo esquema como tercera posibilidad, es el cambio de destino, modalidad, pero aparte aplicar sobre un costo adicional para solicitar un transporte dedicado únicamente a nuestro embarque. Normalmente las tarifas se establecen en bases tándem o en bases full, que es un doble armado, o sea, que van dos contenedores juntos para una misma entrega, ya sea del mismo consignatario o de dos consignatarios diferentes, pero en base a tarifas full es como se arman las tarifas tándem, que se les llama. Si uno quiere un solo camión o un solo arrastre particular para nuestro contenedor hacia destino final, se tiene que pagar un sencillo. Entonces hay varios costos que se tienen que analizar porque este cambio no es fácil. En primer lugar, porque implica 4 diferentes costos que pudieran llegar a ser en este tipo de ejemplos. El primero es el cambio del BL. ¿Por qué? Porque el BL, pues a lo mejor, si se va a cortar a puerto y venía con un destino, se tiene que cambiar ese documento. Si se cambia la modalidad, también se tiene que cambiar ese documento. Cualquier cambio que se requiera a lo originalmente buqueado, o si se va a hacer un retorno, si se va a hacer cualquier cosa, se tiene que cambiar el documento de embarque, que es el BL. Este cambio no es tan sencillo, porque obviamente hay que hacer otro cambio a las transmisiones que se hacen. Aquí tenemos también un video donde explicamos exactamente cuáles son los actores que intervienen en las transmisiones electrónicas para notificar a las aduanas las mercancías que están saliendo y los puertos de transbordo que va a tocar, que pueden revisar aquí en el historial de videos. Pero bueno, aquí se tiene que cambiar también la transmisión. Ahora, otro cambio que se tiene que hacer es el cambio de modalidad, que es si esta mercancía
venía con un determinado forma de entrega, ya sea camión o ferrocarril, y se quiere cambiar a una u otra, hay que pagar ese cambio de modalidad. Esto aunado a que si también existe una diferencia de tarifa entre una u otra, porque normalmente el ferrocarril es más económico que el camión o el tracto, hay que pagar una diferencia de tarifa. Y adicional a eso, si queremos el dedicado, que únicamente se cambie la modalidad y la forma de que sea un sencillo para nuestra carga únicamente, se tiene que pagar adicional a eso el sencillo. Más o menos para cuantificar el total de este tipo de costos, el cambio del BL pues puede oscilar entre 75 y 250 dólares, es lo que puede llegar a cobrar una línea. El cambio de modalidad es pues más o menos un costo de entre 150 y 250 dólares por contenedor. La diferencia en tarifa también puede ser un rango entre 200 y 400 dólares por contenedor. Adicional a eso está el cambio hacia el sencillo, que estas cuatro formas engloban todo, pero ese adicional del sencillo puede llegar a ser también un monto que este es en porcentaje sobre entre el 35 y el 50% del valor del flete terrestre originalmente contratado. Entonces, por ejemplo, si el flete terrestre valía $1,000, pues puede irse a 1,350 o 1,500 dólares. Entonces, todo este tipo de cambios son los que se tienen que contemplar de manera adecuada. Ahora, otra cosa que es fundamental, el no hacerlo bien o hacerlo con partes que a lo mejor no se tengan contempladas desde un inicio, puede traer costos adicionales. Entonces, por ejemplo, los costos de almacenajes y demoras, almacenajes son en la terminal portuaria y demoras son los costos por ocupar más del tiempo estipulado como libre de uso en el que se incurra. Entonces estos dos conceptos más o menos son 150 dólares de cada uno.